tengas en tu mano tú la gráfica de la disciplina. Es muy importante que tú la tengas en tu mano y la puedas seguir. Incluso una de las tareas que tenemos para esta clase, aunque no la vamos a entregar a ustedes, pero valdría la pena que la tuvieran, es entregar esta misma gráfica, pero en vacío, completamente vacía. La idea es que ustedes lleguen a aprenderse esta gráfica de memoria, con el propósito de que sepan qué es lo que están haciendo cuando ustedes están disciplinando a sus hijos, cuando los están instruyendo. El tema se llama elementos de disciplina, es lo que vamos a estar estudiando. Y es muy importante porque ya estamos juntando todo aquello que con lo cual nosotros estuvimos enseñando y trabajando. Ya se fueron los niños, con lo cual estuvimos trabajando con ustedes. Los niños se pueden ir a su salón de clases. Y estuvimos ya juntando todo ello. Hablamos sobre las clases 7, 8 y 9, las diferentes áreas de desarrollo de carácter que deberíamos de trabajar. La última vez estuvimos hablando sobre la obediencia y la importancia que los hijos deben obedecer, y deben obedecer a la primera. Y estamos juntando todo ello para ponerlo ya y ver cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a llevar nosotros. Así que de que vamos a estar hablando de los elementos de disciplina. Y queremos empezar recordándote que cuando hablamos de disciplina, estamos diciendo que queremos hacer que alguien que aprenda. Cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de castigo. Vamos a tener una clase exclusiva para hablar del castigo, que será la próxima semana. Hoy nada más vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver alrededor de que el niño aprenda, al niño hacerlo un discípulo. Y esto es importante que nosotros lo estudiemos. Así de que la disciplina es el entrenamiento, es instrucción al corazón del hijo. Y por supuesto un entrenamiento que lleve al hijo a ser un hijo moral, que ese es nuestro deseo, que nuestros hijos sean hijos morales. Hijos que no solamente saben lo bueno, sino que saben lo bueno, lo hacen, y que ellos cuando tengan que decidir, deciden por lo que es moral a pesar de las circunstancias o de los amigos que tengan a su alrededor, y no nada más cuando ustedes estén frente a ellos. Así de que esto es muy importante para nosotros. Ahora, si nosotros esperamos que los hijos obedezcan lo que estamos pidiendo a ellos, esto también incluye un plan, que tú tengas un plan sobre qué hacer si desobedecen, que precisamente es lo que trata la gráfica de la disciplina. ¿Qué hacer si mi hijo no obedece? A través de esta gráfica te vamos a ir llevando de un cuadro a otro cuadro, a otro cuadro, qué hacer cuando el niño cuando es una niñería, cuando es una necedad, etcétera, etcétera. Lo vamos a estudiar ahorita. Pero tú tienes que tener un plan sobre qué hacer si desobedecen. Y no solo tenerlo, sino llevarlo a cabo. Ese es uno de los problemas que encontramos nosotros hoy en día en la educación, porque los padres pide y exige a los hijos que obedezcan, pero los hijos nunca tienen una consecuencia de su desobediencia, nunca tienen una recompensa en algunas situaciones cuando ellos obedecen en algunas áreas. Entonces tenemos que tener un plan sobre qué hacer, y lo vamos a estar manejando el día de hoy. Cuando no se tiene el plan, entonces los padres tendemos a disciplinar más con la emoción del momento que con un sentido moral. Simple y sencillamente llegó un momento en el cual explotamos, nos llenaron el buche de piedritas, o como le costumbre decirle, y estuvimos pidiendo algo, y llega un momento que hablamos de una manera en la cual explotamos, pero no estamos corrigiendo, no estamos instruyendo. Y la instrucción tiene que ver con llevar un plan para saber qué vamos a hacer cuando nuestros hijos no están obedeciendo. Hay 3 pasos importantes para una buena disciplina, para una buena dirección, para una buena instrucción. Una de ellas es anticipar. Tenemos que enseñarnos a anticipar. O sea, hay que prever el problema basado en el conocimiento que tengamos del niño. Si nosotros somos honestos, sabemos cómo van a reaccionar unos niños, sabemos qué van a hacer unos niños. Entonces yo tengo que anticiparme. Otra cosa más es planear, o sea, desarrollar una estrategia para resolver o enfrentar el problema. Y el otro punto es el de saber comunicar las instrucciones y los resultados. Hablamos mucho de esto en la clase de la obediencia. Dedicamos bastante tiempo a hablar sobre cómo comunicar nosotros las instrucciones. Enseñamos sobre los errores que cometemos al instruir, cómo se hace bien, cómo se hace mal, y esperamos que hayan atendido esto y que de verdad de alguna manera lo hayan anotado, o en su defecto ahí está el
está en el internet o está en el DVD para que tú puedas, aunque todavía no sacamos el DVD de esta clase, pero en esta semana la vamos a tener y la vamos a tener en internet, ya la clase pasada, la clase de la obediencia, para que repases todo eso, porque es muy importante. Así de que tenemos en primer lugar que anticipar qué podría pasar y planear tu reacción antes de que sea necesario reaccionar, pues esto puede ser de ayuda en situaciones sencillas al igual que complicadas. Por ejemplo, es un ejemplo tal vez muy extremoso, vamos a decirlo. Un padre de familia estaba viendo que el noviazgo de su hijo, pues era un noviazgo en el cual él notaba muchas caricias, muchas cosas que tienen que ver más con lo emocional que con lo racional. Y un día le platicaron su esposa y él y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor nuestro hijo ya se pasó de la raya con su novia, o como decimos, se comió la torta antes del recreo. Y fueron y platicaron con el hijo, le dijeron, oye hijo, ¿no estás teniendo ya relaciones con tu novia? No papá, ¿cómo crees? ¿De verdad? Dijo, no. Hablaron con él y dijo, le exhortaron, le animaron a que tuviera cuidado con ello. Sin embargo, los padres siguieron planeando. ¿Qué haríamos en una situación que nos enfrentáramos ante esto? Unos meses después viene el hijo y le dice, papá, pues quiero decirte que mi novia está embarazada. Sí, ellos tomaron una acción de disciplina, de corrección, de instrucción, y dice, si nosotros no hubiéramos planeado, posiblemente nuestra reacción hubiera sido más desastrosa a la situación de lo que ya era en ese momento. Entonces tenemos que anticipar y planear. ¿Qué haríamos en determinadas situaciones? ¿Qué hacemos si yo le mando a mi hijo que barra el patio y no lo barre? Nada más decir, pues no lo barrió, pues ni modo. Entonces al rato no te va a barrer el patio, no te va a hacer otras cosas. Ahora, la base de hacer que un niño aprenda correctamente está en las instrucciones que nosotros debemos dar. Como lo vimos la ocasión pasada, la clase pasada. Pues si no damos instrucciones o las comunicamos mal, el hijo no sabe ni a qué está comprometido, ni qué debe esperar de parte nuestra. A veces cuando yo estoy platicando con los anfitriones o los encargados y me traen una queja de algún niño y me dicen, es que el niño se está portando mal. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? Pues que se porte bien. Sí, pero si quieres que se porte bien, dile qué es lo que está haciendo mal. Porque a lo mejor tú nada más le dices, te estás portando mal, pero el chamaco no sabe ni en qué. Un caso en especial que tenemos en este momento es una niña que se ha estado portando mal y yo les dije, cada semana le dije a los directores, tú haz una lista que tiene que barrer, que tiene que trapear, una lista de todas sus actividades o de todas sus responsabilidades y márcalas ahí. Cada vez que ella te falle en una responsabilidad, por favor, tú pónmele un tache. Y cada miércoles, cuando tú me veas en la junta de directores, llévame la lista. Dime, en esto falló y en esto falló y en esto falló. Para poder decirle, mira, estás fallando en estas áreas. Estas son las áreas que tú tienes que corregir. Y en aquellas áreas que no le hayamos enseñado, primero tenemos que enseñarle a hacer las cosas. Así de que es muy importante que nosotros demos correctamente las instrucciones y enseñemos exactamente lo que nuestros hijos no están haciendo bien. Padres eficaces comunican claramente las reglas. Como lo vimos en la ocasión también pasada, no andamos con indirectas cuando tratamos de decirle a los hijos lo que esperas de ellos. No, hablas directamente y comunicas claramente las reglas. No ruegas, no sobornas, no amenazas, no tienes que gritar desesperadamente. Simple y sencillamente tienes que aplicar la norma de lo que tú estás esperando de tu hijo. Aquí tenemos la gráfica, ustedes la están viendo en este momento, tanto en la pantalla como la están viendo en su mano. Es lo que vamos a estar estudiando, es lo que vamos a estar haciendo. Lo que vimos fue ahorita nada más las instrucciones, porque si tú ves ahí al lado izquierdo tenemos da y vive tus instrucciones, que es el punto que estamos tocando nada más en este momento. Instrucciones, da y vive tus instrucciones. Así de que el punto número 1 es instruir verbalmente. De esta manera harás saber lo que quieres de ellos, porque no lo van a hacer automáticamente. El punto número 2 es vive tus instrucciones. Si no vives tus instrucciones, si no vives los valores que estás tratando de comunicar, si tú no vives la norma, entonces te vas a encontrar
con un problema. Así de que tienes que vivir las instrucciones. Tienes que tus hijos tienen que ver que tú vives lo que estás pidiendo de ellos. Por mucho tiempo, hubo un tiempo que aquí hay un pozo, que no se usa el pozo, por ahí está el pozo. Y el pozo, no sé, tendrá 5 o 6 metros más o menos de profundidad. Y por mucho tiempo me recordé eso porque mi esposa me estaba recordando. ¿No te acuerdas cuando te metías a ese pozo? Sí. Y dice, ya no te metes. Digo, si hubiera necesidad me metería. Gracias a Dios ya no falta el agua como antes. Pero siempre que tenemos falta de agua y alguna cosa, yo me metía al pozo y me decía mi esposa, que se meta otro, no te metas tú. Dije, es que yo me siento mal si yo no lo hago, si yo no les enseño, si ellos no ven primero que yo puedo hacer y sé hacer las cosas. Porque es muy importante que nuestros hijos sepan que nosotros sabemos lo que estamos pidiendo de ellos, por qué lo estamos pidiendo de ellos y que lo vivamos nosotros. Tenemos que vivir lo que esperamos de nuestros hijos. Esto es importante. Bien, vamos a ver otro punto más aquí. Aquí lo tenemos ya como está en la gráfica. Vive y da tus instrucciones. Es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, hay dos áreas que están profundamente mezcladas y que tienen que ver mucho con el desarrollo del carácter moral del hijo. Y estas dos áreas son la conducta moral relacional, la que tiene que ver con la relación con otras personas, y la conducta moral neutral. Y es muy importante que nosotros sepamos distinguirlas, porque si no las distinguimos claramente, sin darnos cuenta, podemos estar instruyendo a nuestros hijos de una manera equivocada. Ahora, las dos deben ser estimuladas y corregidas, pero en formas diferentes. La conducta moral son todas aquellas acciones humanas que proceden de nuestro corazón. Pero hay una conducta moral que es la conducta moral neutral, y esta conducta moral neutral son las que llamamos habilidades y talentos. Ustedes lo tienen en la parte de arriba donde dice instrucciones, arriba dice habilidades y talentos. Entonces vamos a ver que las instrucciones se van a dar en el área de las habilidades y los talentos, pero también se van a estar dando en el área que tiene que ver con lo que es la conducta, es lo que vamos a estar manejando ahorita. Pero, ¿qué es una habilidad? Habilidad es como aprender a manejar una bicicleta. Una bicicleta no es moral, es solo una habilidad única y exclusivamente. Pero manejar la bicicleta y pasear en ella al hermanito o a la hermanita la convierte en una acción moral, porque en ese momento ya es relacional, porque ya hay una acción del corazón. Es una moral relacional. También atropellar con la bicicleta al hermanito o la hermanita es una conducta inmoral. O sea que una habilidad, aunque esa habilidad puede pasar a ser una conducta relacional y que tiene que ver con la moral relacional. Pero solo aprender la bicicleta es única y exclusivamente una habilidad nada más. Volvemos, vive y da tus instrucciones. Es lo que vamos a estar viendo, vivir y dar nuestras instrucciones. Ahora, ya vimos vamos a hablar cómo instruir las habilidades y cómo instruir la conducta. Son las que vamos a estar trabajando en este momento. Habilidades y conducta son dos cosas completamente diferentes. Ahora, tenemos que las habilidades se estimulan. Tú los puedes ver también ahí en tu página que tienes ahí en tu gráfica. Se estimulan con una alabanza verbal y se estimulan con una meta incentiva. Vamos a estimular las habilidades, porque las habilidades van a producir cosas que van a dar éxito en la vida del hijo. Ahora, la alabanza verbal es aquel halago, el halago más efectivo que motiva la habilidad es el que el niño no espera. Aquel que se lo da de una manera sin que lo esté esperando el niño, porque a veces los niños están esperando que se les reconozca algo. Pero tú sabes que cuando él no está esperando que le digas algún elogio, tú vas y le das un elogio al niño. Para el niño significa mucho, sobre todo cuando no lo espera. También no halagar a tu hijo es un signo de apatía, tal vez aún de desánimo para el niño. Tú no te das cuenta, pero muchas veces los niños están tratando de hacer las cosas con el propósito de agradarnos a nosotros.
El otro día estaba leyendo un correo que me mandaron y era de una persona, y esta persona me decía, yo tuve un problema con mi papá en una ocasión y a partir de ese tiempo mi papá cambió muchísimo conmigo, por mucho tiempo. Dice, y yo hacía todo lo posible, lo mejor que yo hacía con el propósito de agradarlo, pero durante todo ese tiempo él nunca me dirigió una palabra de elogio, una palabra de reconocimiento de lo que estaba haciendo. Así de que, tanto una cosa, el no elogio como el elogio, marcan la vida del hijo. El elogio en el área de la habilidad va a hacer que tu niño se desarrolle con el propósito de buscar áreas de éxito. Y la falta de elogio puede hacer que tu hijo se desanime. Ahora, tenemos nosotros la meta incentiva. Tenemos nosotros que las habilidades se estimulan con alabanza verbal y se estimulan con meta incentiva. En la meta incentiva, animas tú la habilidad porque estás alentando el autocontrol para áreas de la vida que aunque no tienen nada que ver con la conducta moral, sí lo es para obtener mejores metas en la vida. Así de que eso es lo que tiene que ver la habilidad. La habilidad te lleva a obtener mejores metas en la vida para con nuestros hijos y para que ellos vayan hacia adelante. Así de que estimularles les va a ayudar a ellos en el proceso del desarrollo de las habilidades o los talentos. Un ejemplo que ustedes están viendo es el ejemplo que el niño que está aprendiendo a nadar. Cuando el niño está aprendiendo a nadar, pues tú le puedes decir, hijo, cuando ya nades bien, te voy a comprar las aletas que quieres para que avances más en el agua. Entonces esto es una meta incentiva. El hijo sabe que al terminar de su entrenamiento en esa área, él va a obtener un beneficio que le va a ayudar a hacer mejor lo que está desarrollando o haciendo. Ahora, la meta incentiva, pongan atención, debe ser usada solo para las habilidades, para lograr éxitos, nada más. Usada para la conducta, que es la otra área que vamos a estar trabajando, no es una meta incentiva, es un soborno. Así de que ten cuidado con estimular las habilidades con la meta incentiva, pero no la conducta. Las metas incentivas son únicamente usadas para habilidades y el desarrollo de los talentos. Bueno, así que tenemos habilidades y conducta. Vamos a empezar a hablar ya de la conducta. Ya terminamos con la parte de arriba de nuestra gráfica. Ahora vamos a entrar a la conducta. Y en la conducta vamos a ver nosotros que vamos a corregir la conducta y vamos a estimular la conducta. Vamos a hacerlo también diferente a como se hace lo de que son las habilidades. Ahora, vamos a estimular la buena conducta y esto va a ser animando al niño del corazón, animar el corazón del niño. Ahora, debemos recordar que en el almacén, que el corazón del niño es el almacén donde pusimos todos aquellos valores y aquellas cualidades que nosotros queremos que ellos pongan en práctica. O sea, lo que era el respeto a la autoridad, el respeto a los padres, el respeto a los ancianos, el respeto a los amigos, el respeto a la propiedad privada y el respeto a la naturaleza. Ya las pusimos ahí. Dedicamos la clase 6, 7 y 8 en trabajar en ellos. Hablamos que tenemos ahí ya las cualidades en el almacén moral. Espero que las estés poniendo. También hablamos de todo lo que tenía que ver el desarrollo de la conciencia. Cómo hay áreas que yo tengo que hacer y hay áreas que solo la conciencia las hace porque así fue diseñado. Esto está en la clase número 6. Si tienes que repetirla, repítela, por favor. Ahora, en cualquier tiempo que tú trates con el corazón, con cosas del corazón, recompénsalos y estimúlalos con cosas del corazón, no como las habilidades y los talentos. Así de que la conducta también se estimula. Ahí lo estás viendo tú, tenemos un estímulo. Se estimula en preactividad y en posactividad. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué es la preactividad? La preactividad es como vas a estimular al hijo antes de que
la acción tome lugar, es lo que tú vas a estar haciendo. Déjame ponerte algún ejemplo. ¿Qué ejemplo te puedo poner? Vamos a tener ejemplos enseguida. Y luego vamos a también a estimular la preactividad con un recordatorio verbal y con un diálogo cuestionable. Es la forma en que vas a estimular la preactividad. Un recordatorio verbal, y aquí tenemos el ejemplo ya. ¿Qué es un recordatorio verbal? Por ejemplo, tú vas a tener visitas o cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida y le traes esto a tu hijo. Hijo, hoy vamos a tener visita. Por favor, no se te olvide saludarlos. Sé cortés. ¿Por qué? Porque es un adulto. Esa es preactividad. En preactividad estás enseñando qué se espera del niño en determinadas actividades. Es muy importante la preactividad de estimularlo. Tú estás, antes de que suceda el problema, tú estás anticipando con el fin de que enseñar al niño para que cuando llegue la persona adulta le pueda decir, salúdalo. Cuando ya estemos en la mesa, por favor, no nos interrumpas constantemente. No sé si ya vimos ¿cómo se llama? La regla interruptora. ¿Ya la vimos o la hemos visto? ¿Ya la vimos? Ok, usa la regla interruptora, por favor, cuando necesites algo. O sea, aprovechar para todo aquello que hemos enseñado ya, empiece a ponerlo en práctica. Así de que esto es muy importante, el recordatorio verbal. Tenemos el diálogo cuestionable. Cuando tenemos el diálogo cuestionable, también es una manera en la cual hacemos que el hijo se ate a sus propias palabras. A través de preguntas obtienes que el niño te diga lo que es correcto. Por ejemplo, vas a ir al supermercado o a cualquier lugar donde tú vayas a ir. Y antes de llegar a aquel lugar le dices a tus hijos, ¿quién podría decirme cuáles son las reglas de la tienda? ¿Cuáles son las cosas de cortesía que debemos hacer? Así de que un niño puede decir, yo sé, mami, quedarnos contigo todo el rato. Mami dice, eso está muy bien. Y el segundo sobresale diciendo, no debemos poner nuestras manos en donde están los granos, ni removerlos, o en fin, andar tocando aquí y allá. Esto es muy importante porque ellos mismos están reconociendo cuáles son las reglas. Y una vez que el hijo verbaliza las normas, se siente más comprometido para guardarlas. Es por eso que el diálogo cuestionable es muy, muy importante. Los dos son importantes. La preactividad, tanto con el recordatorio verbal como el diálogo cuestionable. Ahora entramos a la siguiente, la posactividad. Te dije que muchas veces los niños pueden sentirse frustrados de lo que están haciendo porque no consiguen a veces alguna recompensa o algún elogio de lo que ellos están haciendo. Así de que vamos a tener en la posactividad recompensas y elogios, pero esto es diferente a lo que es en las habilidades. Este tipo de estímulo es cuando notamos que ellos hicieron algo bien. Así que vamos a animarlos después de que pase. Y es ahí donde estimulamos con recompensas y elogios. Ahora, la recompensa puede ser algo tangible, o sea, algo que se ve, algo que se toca. Pudiera ser tal vez escoger tu dulce favorito o algo no tangible, algo que no lo pueden tocar, pero pudiera ser una salida al parque. Y estas son cosas con las cuales podemos recompensar y traer a la vida de nuestros niños una recompensa o tal vez solamente un elogio. En lo que queremos que tengas cuidado es en que la recompensa se convierta como el soborno o tácticas temerosas y amenazas. O sea que el niño se dé ya como por hecho que cada vez que va a algún lugar y se portó bien, tiene que obtener algo tangible a fuerzas. Por eso es que se hace una combinación. A veces es solamente el elogio, a veces es una recompensa tangible, a veces es solamente una salida a algún lugar, reconociendo que están ellos funcionando, trabajando bien como una familia. Así de que no sobornes a tus hijos, porque si tú sobornas a tus hijos, lo estás motivando a que ellos obedezcan solo por la lujuria de la carne, lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. O sea, solamente lo hacen porque quieren obtener algo a cambio. Así de que no les digas, por favor, si te portas bien en la tienda, que les vas a dar un dulce. No lo hagas. Solamente llega y al final, si ves que se lo merecieron y no consideras que se está convirtiendo en un hábito, dale de vez en cuando alguna cosa. Así de que ten cuidado
cuidado de no causar la dependencia. ¿Cómo sucede esto de la dependencia? Cuando el hijo entra a la tienda y se porta bien, pero de alguna forma se crea un trato entre tú y él, un trato silencioso, y él asume automáticamente que cuando llegue a la caja registradora, mamá, me porté bien, por lo tanto tú me vas a deber algo. No se trata de esto. Es su responsabilidad portarse bien, se le dé algo o no se le dé algo. Yo ponía un ejemplo hoy en la mañana en una de las reuniones. El domingo pasado estábamos platicando con alguna familia y estábamos hablando sobre con respecto a los hijos. Y en esto dice mi esposa, ¿saben que mi hijo, uno de mis hijos, cada vez que mi esposo llegaba, y cuando él llegaba, o te lo voy a explicar el contexto, él se ponía nervioso y buscaba hacer alguna cosa o algo? Y le digo, sí, lo que pasa es que cuando en tiempo de vacaciones, cuando yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana, por decirlo así, resulta que todavía estaban acostados. Ellos sabían que no deberían de seguir acostados. Yo no soy de los que están de vacaciones, hay algunos que tienen a su pollito, como lo decía las semanas pasadas, son las 11, 12 de la mañana, ay pobrecito, está de vacaciones, déjalo que descanse, ¿verdad? No, yo no era de esa costumbre. Dice, ay, pero mi hijo casi estaba traumado, le estaba diciendo a toda la familia. Le dije, posiblemente estaba traumado, pero es muy buen trabajador hoy en día. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Eso no les trauma. Y si les trauma es porque no están haciendo lo que les está correspondiendo, pero no es una situación de trauma, que hagan sus responsabilidades. Así de que si tú recompensas al niño cada vez que él hace algo que debería de hacer, vas a crear una dependencia a la recompensa, que es la puerta trasera del soborno. Tú has firmado un contrato, has asumido que si te da buena conducta le darás algo y así estará en la mano. No, cuidado. Algunas veces no es nada más que gracias por tu obediencia en la tienda, un elogio de la cualidad de carácter que haya desarrollado en ese momento. Así de que tenemos que tener cuidado con las recompensas. Las recompensas funcionan ocasionalmente, pero en forma continua son inflacionarias. Si hoy les prometes un dulce por actuar bien, un día un dulce les parecerá poco y tienes que subir el precio continuamente y pierde toda su efectividad y se vuelve en contra, ya que él puede tomar la actitud, ¿y qué gano si me porto bien? Y no es lo que va a ganar de nosotros, es lo que Él está haciendo para construir para su vida con sus acciones. Así de que trabaja desde el punto de vista positivo, desde las cualidades de carácter, la obediencia a tiempo, empieza a trabajar en las cualidades de carácter. Así de que ya ahora vamos a pasar a la etapa de la corrección. Veamos la corrección, por favor. Ya volvemos a regresar a la parte de ahí de arriba de tu página, tiene incluso un número que es el B3. Estamos trabajando en la corrección, y en la corrección ahora vamos a descubrir que vamos a corregir niñerías y vamos a corregir necedad. Son dos cosas con las cuales vamos a estar trabajando, con las niñerías y con la necedad. Bueno, vamos a ver aquí en primer lugar. Nosotros vamos a corregir los errores inocentes del niño, pero también vamos a corregir la conducta desafiante del niño. ¿Cuáles son los errores inocentes? Es aquello que fue hecho sin malicia del corazón. No hubo premeditación para hacer lo malo. Simple y sencillamente fue un error. Esto le llamaremos nosotros niñerías. También vamos a corregir el desafío abierto, al cual le llamaremos necedad. Son las dos cosas que vamos a estar corrigiendo. Ahora, el tipo de corrección depende del motivo. Si fue una conducta intencional o no intencional, daño intencional o no intencional. Ahora aquí está la primera regla de la corrección. Escuchen muy bien esto, la primera regla de la corrección, apréndansela por favor. El castigo debe de caber en el delito.
o ser de acuerdo al delito. Es tan importante esto. El castigo debe de caber en el delito o ser de acuerdo al delito. El problema que tenemos hoy en día en la paternidad, en esta generación, es que la paternidad de nuestra sociedad hoy en día es que hay mucho castigo o no hay suficiente castigo. Y los dos son muy peligrosos. Demasiado castigo, por ejemplo, de exagerado castigo puede ser esto. Un niño trae un juguetito de plástico y tú le dices, guarda todos tus juguetes y quiero que lo hagas ahora. Así de que el niño se desespera y avienta el juguete en el sofá y lo tira por ahí y tú le dices, por esto que hiciste voy a quitarte todos tus juguetes y no habrá televisión por una semana y te vas a acostar sin cenar. Cuidado, eso es demasiado castigo. Y tenemos que tener cuidado de no dar demasiado castigo a los niños. El castigo debe de caber en el delito. Ahora, el nivel de castigo pone valor en la ofensa. Esto es tan importante. Por eso es tan importante el castigo. Porque el nivel de castigo que tú pones, pone el valor en la ofensa. Define la ofensa. Es por eso que si sobrecastigas o menos castigas o menosprecias el castigo, terminas frustrando o confundiendo al niño. Y debemos ser muy cuidadosos en castigar de acuerdo a la ofensa, ya que estamos marcando para toda la vida, escúchame, estamos marcando para toda la vida el valor, el sistema valorativo en el hijo. El sistema valorativo en el hijo. Esto es tan importante el castigo. Si es demasiado castigo, si es muy poco castigo, entonces tenemos que encontrar el balance. La responsabilidad de un problema se mide en términos de sus consecuencias. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el castigo que estamos dando a nuestro niño. O sea, si es demasiado o si es mínimo. Ahora, para saber cuáles son las consecuencias apropiadas en el proceso de la corrección, los padres deben hacerse esta pregunta importante. ¿El acto que mi hijo hizo fue resultado de niñerías o de necedad? Esa es la primera pregunta que tú debes responderte a ti mismo. ¿Fue resultado de niñerías o resultado de necedad? Un día cuando, por ejemplo, unas niñas jugaban a las escondidas junto con otros niños de los vecinos, una de ellas vino a la casa a buscar un buen lugar para esconderse y se tropezó con el cable de la cámara, la cual cayó. Ahora, esto es una niñería. ¿Por qué es una niñería? Porque la única regla que ella rompió fue la regla del sentido común. Ahora, ¿qué hizo el padre? Le dijo, ok, levanta la lámpara, la pones ahí, etcétera. A partir de este momento no pueden jugar dentro de la casa. Jueguen fuera de la casa. ¿Qué sucedería si la niña entrara a jugar nuevamente a la casa? Ya no sería una niñería, sería una necedad. Así de que primero debemos que distinguir si lo que está haciendo la niña es niñería o es necedad lo que está haciendo. Así de que la diferencia entre las niñerías y la necedad es la intención del corazón. La primera vez la niña no sabía que no se podía jugar dentro de la casa, entonces fue una niñería. Pero cuando se le hizo la advertencia, ya había una intención del corazón, desobedecer la instrucción que le había dado su padre. Ahora escucha esto, aun cuando no todas las conductas equivocadas son hechas con intención rebelde, escucha esto, toda conducta equivocada necesita ser corregida, sea niñería o sea necedad, necesita ser corregida. Se corrige de acuerdo a si es niñería o si es necedad, porque el corregirlo le ayuda al niño a ser personalmente responsable por su conducta. Y una cosa que nosotros vemos hoy en día, que muchos padres están llevando en su propia vida, en su propia conciencia, la conducta de sus hijos, cuando serían ellos los que deben de llevarla. Así de que debemos enseñar esto. Debemos enseñar que hay una responsabilidad personal aún por los errores inocentes. Si un niño rompe una cosa de la casa, aun cuando fue una niñería, él debe de limpiar y ayudar a pagar por esto.
para que se den cuenta de la importancia de un tema que vamos a tocar después, la restitución. Y otra cosa más, del cuidado de las cosas. Si el niño no se hace responsable de aquello que rompió, él te va a seguir rompiendo toda la vida cosas. Y por eso luego dicen que algunos niños son destroyer en sus casas, porque destruyen y destruyen y destruyen, pero no saben hacerse responsables de las cosas que tienen en su casa, y tenemos que tener ese cuidado nosotros. Ahora, vamos a ver cómo se corrigen las niñerías. Y aquí tenemos nosotros ya las niñerías. Tú lo tienes en B4 o en C1. Y empieza con un aviso. La primera cosa que vamos a hacer es dar un aviso. La niña entró, estaba jugando a las escondidas, aunque no hubiera tumbado nada. Si tu costumbre es que los niños no jueguen a las escondidas dentro de algunas áreas de tu casa, tú debes marcarle, ¿sabes qué? Si vas a jugar a las escondidas en estas áreas, tú no puedes entrar. Un aviso. Y luego, después del aviso, si el niño no obedece, entonces vienen consecuencias relacionadas. O sea, consecuencias relacionadas de acuerdo con la situación o lo que hicieron. Bueno, vemos el aviso. Si un niño comete un error inocente y es la primera vez, lo único que tenemos que hacer es darle un aviso para que no lo vuelva a hacer. Por ejemplo, al niño tiene una bicicleta y sale alrededor de la calle a dar la vuelta en la bicicleta, y de pronto llega a la casa, deja la bicicleta en la banqueta y se mete corriendo para tomar agua o para decirle algo a su mamá, y de pronto se le olvida que dejó la bicicleta. Ya pasó 15, 20, 30 minutos allá con la mamá. En ese momento llega el papá del trabajo, ve la bicicleta afuera y le llega y le dice el hijo, ¿qué pasó con la bicicleta? Ay, papá, solamente me bajé a darle un reporte a mi mamá o a tomar agua. Pero es una niñería, es una niñería que pone en peligro su bicicleta. ¿Verdad? ¿Qué aspecto? Que alguien se la lleve. Entonces el papá le da un aviso. Ok, hijo, está bien, por esta ocasión solamente te voy a dar un aviso. Y ten cuidado, no vuelvas a dejar tu bicicleta ahí. Así de que ese es un aviso nada más que se le da en ese momento. Ahora, si encuentras que el error aniñado es cometido continuamente, entonces debe de moverte las consecuencias relacionadas. Y esto viene a ser más serio. Y tenemos aquí cuáles son la propiedad, el privilegio y la responsabilidad personal. Estas los estimularán a ser mejores y a evitar acciones imprudentes. Veamos ejemplos de la propiedad. De la propiedad, volvamos con el ejemplo de la bicicleta. Resulta de que el papá ya le dio el aviso, estuvo bien, no hay problema. La próxima semana o 2 o 3 días después, resulta que el niño bajó nada más para hacer algo rápido. Él creía que bajaba rápido, se volvió a tardar. Llega el papá, ve la bicicleta afuera, entonces ya no es una niñería, es una niñería, pues vamos a decirlo, no pasa todavía tal vez a la necedad porque no lo hace con la actitud de corazón, pero ya es una niñería que se está repitiendo continuamente. Entonces el papá tiene que suspenderle la bicicleta. Es una consecuencia lógica, es una consecuencia que va de acuerdo a la propiedad. La bicicleta no la vas a poder usar la próxima semana, no la vas a poder usar los próximos 3 días, según haya sido la situación, y que el niño no pueda usar la bicicleta. Eso le va a enseñar a que la próxima vez él va a tener más cuidado en no dejar la bicicleta, no cometer esa niñería sobre la cual se le había dado un aviso. Tenemos los privilegios. ¿Qué es el privilegio? Quitemos un privilegio. Por ejemplo, viene aquí el ejemplo de alimentar a los pájaros por 1 semana o 3 días. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Una niña tenía la costumbre de que a su casa tenía un jardín grande, llegaban pájaros a comer y ella acostumbraba a agarrar maíz, tortillas, lo que fuera, para darle a los pájaros. Y la mamá le advertía, le decía, está bien, puedes dar de comer a los pájaros, pero siempre darle de comer en esta área, solo en esta área. Ya limpié esta área no quiero que la ensucien los pájaros, ni que lo ensucies tú con la comida que se le da a los pájaros. Bueno, la niña fue siendo empujada por los pájaros hacia atrás, porque los pájaros se arrimaban, y acabó desobedeciendo. Ya se le había dado el aviso. Ahora, como ella en medio del aviso cometió o continuó cometiendo la niñería, entonces se le prohíbe dar de comer a los pájaros por los próximos 2, 3, 4 días, para que se enseñe a ser sensible a los perímetros. Y
esto se le cancela o se le quita un privilegio. También tenemos nosotros otro punto más, y es el de la responsabilidad personal. ¿Qué pasa si un niño rompe algo mientras juega? Volvemos a lo mismo que dijimos hace rato. Tiene que limpiar y es responsable de juntar dinero para ayudar a pagarla. Ahora, ¿lo hacemos para castigarle? No, sino para ayudarle a aumentar la responsabilidad personal para su futuro, para enseñarle la restitución. Así de que eso es lo que estamos viendo en estas áreas. Bueno, ahora escuchemos cuidadosamente. Si fallamos con tratar con la inmadurez inocente, con las niñerías del niño, terminaremos criando mal, o malcriando a los hijos. Así de que tenemos que trabajar en las niñerías si deseamos a un hijo que no sea una ofensa a los demás, aunque ellos no intenten serlo. Entonces, todo lo que mencionamos ahorita, las consecuencias relacionadas, es con el fin de enseñarlos a no cometer niñerías. Así de que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es tener una lista de propiedades, una lista de privilegios y una lista de responsabilidades. Esa es tu responsabilidad. Así de que tú vas a llegar a la casa y vas a empezar a ver qué privilegios, qué propiedades tienen tus hijos, qué privilegios y qué responsabilidades. Y una vez que tengas tú esta lista, hasta la puedes hacer una lista y pegar ahí la lista, y cuando el niño cometa una tontería, una niñería o en su defecto alguna necedad, tú vas a empezar a trabajar con estas áreas. Vamos a seguir con el área de las niñerías todavía. Cuando el niño cometa una niñería, entonces tú vas a empezar a decir, no vas a poder usar esto, no vas a poder tener esta responsabilidad, no vas a poder tener esta propiedad por unos días, no vas a poder tener este privilegio. Pero tienes que trabajar, porque volvemos a lo que dijimos al principio. Si tú no tienes un plan para qué hacer cuando tus hijos cometan una niñería o una necedad, ellos lo van a continuar haciendo. Así de que tú tienes que trabajar en esta área con respecto a las niñerías. Y ahora vamos a la necedad. Vamos a estar hablando sobre la necedad. Vamos a trabajar en ello. Vamos a hacerlo todo en una sola clase. Volvemos a ver toda vez nuestra gráfica y ya vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con el área de la necedad, que en la gráfica que están viendo ustedes acá en color, eso es lo que está en rojo, es el área que vamos a estar trabajando. Tenemos ahí la necedad, tenemos ahí lo que es la necedad. Y la necedad es rebelión, y esta puede ser activa o pasiva. La rebelión activa es ser respondón, desobedecer, o sea, no hacer las cosas, mirar feo, etcétera, etcétera. Pero hay rebelión pasiva. La rebelión pasiva es pretender no escuchar. O sea, hay niños que pretenden que no escuchan, que no oyeron lo que se les mandó, y es rebelión pasiva. Vamos a ver algunos tipos de rebelión pasiva. Una de ellas es escuchar selectivamente. Están tan concentrados, eso es lo que dicen ellos, estaba tan concentrado, mamá, que no me di cuenta que estabas ahí. Pero si tú dices acá en secreto, oye, esposo, esposa, ¿qué te parece si compramos una pizza para cenar? El niño puede estar viendo la televisión y va a escuchar, ¿van a traer pizza? Entonces, cuidado con ello. Escuchan selectivamente. Otro punto más es que alegan ignorancia a lo obvio. Por ejemplo, ya es una costumbre que después de levantarse de comer, pues tienen que levantar su plato sucio y llevarlo al fregadero, ¿no? Yo siempre estoy insistiendo, por ejemplo, yo tengo una costumbre, después de que yo acabo de comer, con la servilleta que me limpié las manos, con ella voy al bote de la basura y limpio mi plato y tiro y dejo. Ya no pongo el fregadero lleno de todo lo que, pedacitos que quedó ahí, porque luego se va tapando todo esto. Y siempre yo les digo, antes de hacer esto, hagan esto, para que ya no se ensucie eso. Y de pronto ni recogió el plato, ni hizo esto, ni hizo aquello, cuando es alegar, es que no me acordé, es que no esto, alegar ignorancia a lo que es obvio, a lo que es normal. El olvidé,
Lo olvidé, la rebelión es no poner el esfuerzo en aprender las instrucciones. Y eso sucede mucho en la vida de nuestros hijos. Y por eso tenemos que tener cuidado en cómo damos las instrucciones. Porque si nosotros damos las instrucciones sin que el hijo nos esté viendo a los ojos, sin que el hijo nos demos cuenta, quiero que hagas esto y esto y esto y esto, y el chamaco está haciendo otra cosa, entonces con mayor razón va a tener una excusa para decir, lo olvidé. Así de que tenemos esos tipos de rebelión. También para mejorar su comportamiento, hagan otra vez una lista. Esta fue la anterior, permíteme. Déjame pretender no escuchar. Me brinqué varios. Aquí estamos. Voy al revés. Ok. Pero nuevamente, para mejorar su comportamiento, hagan una lista de privilegios favoritos. Andar en bicicleta, salir a jugar a la calle, invitar a un amigo a casa, ver la televisión. Y nuevamente, peguen la lista en la puerta del refrigerador y cada vez que argumente algo, tachen un privilegio. Cada privilegio tachado se pierde hasta el lunes siguiente. El domingo vuelven a comenzar desde cero. Al sancionar de este modo indoloro sus argumentos, los responsabilizan del problema. Si son perseverantes ustedes, los padres, en unos cuantos meses tendrán unos hijos que tendrán una memoria de primerísima calidad. Así de que tengamos cuidado con ello, por favor. Sí, mucho cuidado. Un ejemplo de esto viene en el libro Porque lo mando yo. Me gustan mucho los libros Porque lo mando yo. Hay 3 libros. En el libro Porque lo mando yo del doctor Rosemont comenta esto. Dice, en 1976, poco después de mudarnos a X ciudad de Carolina del Norte, dice, la familia decidió tomar unas vacaciones de verano y Carolina del Sur. Dice, para los niños el viajecito era el acontecimiento del año, pero para mi esposa y para mí era morirnos de terror. Era pasar 4 horas en el coche con 2 pequeñitos histéricos que gritaban cada 5 minutos. ¿Ya llegamos? ¿Te ha tocado eso que vas con tu niño? ¿Ya llegamos? ¿Falta mucho? ¿Ya me lo vamos a llegar? ¿Falta mucho? Y ahí van detrás de nosotros, ¿verdad? Ya no podemos esperar, en fin, un montón de cosas que van a ir los niños. Podría ser un método infalible poner a un espía ahí junto con los niños para que los niños lo fueran atormentando y casi lo harían confesar de verdad, ¿no? De que el niño va muele y muele. Ahora, ¿qué sucede? Dice, 2 minutos después de entrar a la carretera, los chicos comenzaron a pelear sin que hubiera apariencia de que terminara el viaje. Y luego viene el siguiente intercambio. Dile a Eric que no se me quede mirando. Y cuando van varios niños ahí, nomás porque uno voltea a mirar al otro ya es problema. Es que él subió sus pies en el asiento. No es verdad, déjame empujarme. Ay, ya cállate, no te estoy haciendo nada. Eres una tonta, no me insultes. No sé si llegaron a ver un comercial que pasaban en la televisión de una señora que estaba sacando sus cosas que fue al súper, de la parte de atrás de la camioneta, y estaba un niño, los niños están adelante, y de pronto el niño agarra y golpea el asiento, nada más vacío. Y cuando golpea el asiento empieza, ¡ay! ¿Por qué me pegas? Y la mamá, ¿por qué le pegaste? No, yo no le pegué, sí me pegó. Más o menos así es una historia todo el trayecto en algunos casos, ¿no? Así de que era la historia de esta familia. Dice, rogar, sobornar, amenazar con que nos regresaríamos a casa. Todo esto lo hacíamos y nada, absolutamente nada terminaba con esa situación. Hasta que un día dijimos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer 5 boletos para los niños. Cuando ellos se suban al carro, le vamos a dar a cada uno 5 boletos. Y le vamos a explicar las reglas del viaje. Así de que le dijo, niños, estos son boletos. Cada uno va a recibir 5, cuídenlos porque son importantes y están relacionados con las reglas que van a seguir para ir en el coche. La primera regla es no pelear. La segunda es no hagan ruidos raros ni griten. La tercera, no interrumpan cuando papá y mamá están hablando. Cada vez que violen una regla perderán un boleto.
Si pelean, los dos perderán un boleto. No nos interesa quién empezó ni cómo fue el asunto. Ahora bien, lo primero que quiero hacer al llegar a la playa es que nos metamos al agua. Y yo sé que a ustedes les encanta meterse al agua. Y ahí es donde actúan los boletos. Porque si no les queda ningún boleto, cuando lleguemos al hotel, ustedes no entrarán a la playa hasta pasadas unas cuantas horas sentados en la playa viéndonos a los demás. Entregaron los boletos. Nos subimos al coche, emprendimos el camino. Dice, antes de salir de la colonia donde vivíamos, los chicos perdieron su primer boleto por peleoneros. Poco después, Eric perdió otro por lanzar un alarido. Luego, Amy perdió otro boleto por habernos interrumpido. Una hora más tarde, cada uno de ellos había perdido 4 de sus 5 boletos. Dice, las siguientes horas fueron las más pacíficas de nuestras vidas. Ellos iban ocupados agarrando su boleto que les quedaba todavía. Algo muy simple, arregló un problema. Así de que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que corregir las necedades. La necedad, activa o pasiva, debe de ser corregida. No dejes que el comportamiento necio pase como si nada. Y muchas veces nosotros dejamos que el comportamiento necio de nuestros niños pase como si nada. Los padres no deberían corregir toda necedad de la misma forma y con la misma fuerza. Esto es verdad. Por lo tanto, consideramos 4 factores cuando efectúas una decisión judicial en el comportamiento de tu hijo. Y ahí tenemos los factores. 4 factores que tú tienes que tomar en cuenta cuando vas a corregir la necedad de tu hijo. 1, la frecuencia de la ofensa. 2, el contexto de la ofensa. 3, la edad del niño. 4, la caracterización del niño. Ahora, con estos 4 factores que tú estás viendo aquí, la frecuencia, el contexto, la edad del niño, la caracterización, entonces nosotros pasamos a 3 niveles para corregir la ofensa. O sea, yo voy a analizar a mi niño, cuáles son los factores con los que como él está caracterizado. Es la primera vez que en 6 meses que hizo la ofensa. ¿Cuál fue el contexto de la ofensa? ¿Cuál fue la edad del niño? Y tenemos que ver aquí con todo lo que es la caracterización. Y tenemos los 3 niveles para corregir la ofensa. Uno es amonestación verbal, la otra es amonestación con acción y la tercera es el castigo. Son 3 niveles para corregir la ofensa. No son secuenciales, sino que de acuerdo a los 3 factores, los 4 factores, tú puedes irte a una amonestación verbal, a una amonestación con acción o a un castigo. Tal vez tengas que ir directamente hasta el nivel 3 del castigo, de acuerdo a que si el niño está constantemente fallando. Por ejemplo, si un niño en 9 meses no te había fallado en una área, pues no tienes que irte a un castigo, basta con una amonestación verbal. Si la situación sucedió bajo un contexto en el cual el niño fue provocado y lo sacaron de casillas, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es irse a una amonestación con acción, o sea, un tiempo fuera. Y el castigo, ese es el que se va solamente cuando ya el niño ha roto, cuando ya es constantemente mentiroso, constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Así de que los primeros años es más usado el nivel 3 en la vida del niño, el castigo, porque está pequeñito y no entiende con la amonestación verbal y con la acción y solamente es el castigo. Cuando estamos en ganar el corazón del niño. Los años posteriores, el 1 y 2 son más usados. Tenemos la amonestación verbal. Este nivel de ofensa se corrige con una advertencia que no debe repetirse a diario. No debe repetirse a diario esta ofensa, ¿sí? Así de que tampoco vamos a castigar a un niño por una simple infracción. Cuando él es caracterizado, obedecerá la primera. Así de que si no fue algo que no sucedió continuamente, solamente basta una amonestación verbal. Pero tenemos una amonestación con acción. Incluye nuevos pero inaceptables comportamientos que se van convirtiendo en más comunes.
Entonces aquí se usa una reflexión de tiempo fuera. Decimos al niño, ¿sabes qué? Estás saliéndote de los límites que te hemos puesto, ves, siéntate ahí un tiempo fuera, 5, 10, 15 minutos como tú lo quieras, y cuando pasen estos 5, 10 o 15 minutos, tú puedes regresar nuevamente a la actividad que estabas desarrollando. Ahora, el propósito del castigo es, en amor, usar un método que de la mejor manera cambiará el corazón del hijo. Ese es el propósito del castigo, cuando pasamos ya al castigo. No es para yo desahogarme, no es para yo ya me llenó el buche de piedritas, entonces yo ahora le castigo y como ya le castigué yo ya quedo tranquilo. No. El propósito del castigo es en amor usar un método que de la mejor manera va a cambiar el corazón del hijo. Así de que el padre sabio va a tener cuidado en cómo disciplina. Si estoy furioso gritando, no estoy en condiciones de ofrecer una corrección cariñosa a mi hijo. Si quiero ser un padre a la imagen de mi Padre Celestial, tengo que disciplinar a mis hijos con amor. En amor, no por enojo. Ahora, escúchame bien, por favor. Pon mucha atención. Si no vas a hacer un entrenamiento moral serio, o sea, todo lo que hemos estado hablando, no tienes derecho a usar el castigo. Si no estás trabajando en lo que hemos hablado, no tienes derecho a usar el castigo. Si castigas sin dar instrucción, sin dar corrección, para que el niño sea moral, solo es desquite o venganza. Espero que estés entendiendo esto, porque la próxima semana vamos a dedicar una clase completita a lo que es el F4 que tienen en su hoja y que todavía no lo vemos aquí y no lo voy a decir. Ahora, ¿qué es el castigo? El Proverbio 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero fíjate que hay un balance. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, la conducta necia del niño necesita un castigo, pero no para que destruyamos su alma. Así de que hay una advertencia. Si no eres un padre dispuesto a desarrollar todos los pasos anteriores, no estás listo para aplicar castigo, porque puedes dañar el corazón del hijo. Así de que nosotros tenemos amonestación, castigo, y que el castigo nos vamos a dirigir a lo que es el escarmiento. Ahí vamos a estar en el F1, escarmiento. ¿Qué es escarmiento? El diccionario dice que es un correctivo que se le impone a una persona por haber cometido un error o una falta con la intención de que no reincida. O sea, algo que le duela. Es dolor. Dolor de diferente manera, ¿no? Algunos puede ser el dolor solamente emocional de haber perdido algo. Vamos a decir así, por ejemplo, decir un ejemplo. Al niño le robaron la bicicleta. Ya ahora fue un necio y siguió dejando su bicicleta, le roban la bicicleta. Cuando le roban la bicicleta, papá, ¿me compras otra bicicleta? Lo siento, hijo. Le causó un dolor. Mi bicicleta. Ahora que tú trabajes, tú la compras y entonces tú vas a saber lo que costó y tú la vas a cuidar. Entonces hay algo que produce dolor. El otro día escuchaba una persona, en el radio hablando sobre el dolor, las clínicas del dolor o algo por el estilo. Y estaban diciendo, es que el dolor es una bendición a nuestra vida. Y alguien dice, ¿cómo que una bendición? Sí, porque el dolor nos advierte de que algo no está bien. Ayer me encontré una persona y me dice, en Walmart, ayer, y me dice, digo, oye, lo vi así barboncito, le dije, ¿te ves bien viejo con eso, con la barba así? Dice, estuve mal, ¿no supiste? No. Dice, fíjate, me levanté en la noche para ir al baño y para no hacer ruido, no quise molestar a mi esposa, me tropecé con algo y no sé si se cayó o qué, pero se golpeó. Y se me golpeé aquí. Me salió sangre, me limpié la sangre, todo estaba bien, pero al segundo o tercer día me empezó a doler muchísimo la cabeza. Me hicieron una radiografía, no salió nada, pero me siguió doliendo la cabeza. Me hicieron otra radiografía que se llamará ya en tercera dimensión, etcétera, etcétera, y encontraron que
que traía sangre adentro. Dice, mira, aquí tengo los 2 agujeros por donde me sacaron la sangre, dice. Dice, ¿sabes qué me provocó eso? La aspirina. Le dije, ¿estás tomando la Protec? Le dije. Los que ya estamos viejitos saben que es la aspirina Protec. Es una que recomienda que tiene que tomar uno diario para evitar un posible... ¿qué? Un infarto. Y resulta que adelgaza la sangre. Dice, sí, dice, como estoy tomando eso, no me coaguló rápido la herida y siguió sangrando por dentro. Pero si no hubiera sido por el dolor de cabeza, se muere. Así de que el dolor en cierta forma es una bendición. Si tú no tuvieras dolor, llegaras y metieras tu mano al agua hirviendo, pues no te duele, pero después tu mano ya no te sirve. Entonces el dolor es una bendición. Así cuando hablamos de escarmiento, antes aquí usábamos la palabra dolor, pero como la gente hoy en día no quiere saber nada del dolor, entonces yo busqué la palabra que se asociara, escarmiento. Correctivo que se le impone a una persona por haber cometido un error o una falta con la intención de que no reincida. Ese es el propósito de causar un escarmiento, o que el niño tenga un escarmiento, o que nosotros tengamos un escarmiento. Ahora, el escarmiento es algo que le duele. El escarmiento es el dolor que llama nuestra atención. Y esto tiene que ver con el castigo. Nos llama la atención de que algo no estamos haciendo bien. Y esto nos ayuda a que el hijo se enfoque, gane autocontrol sobre una debilidad moral en particular, ya sea desobediencia, responder groseramente, mentir. El dolor o el escarmiento juega parte del proceso de la corrección. Ahora, ¿cómo se corrige? ¿Cuáles son las consecuencias que debe de haber como consecuencia del castigo? Unas son consecuencias naturales y consecuencias estructuradas. ¿Qué es una consecuencia natural? Una consecuencia natural la tenemos nosotros en el ejemplo del hijo pródigo, o más bien debería ser el hijo, ¿qué les he dicho? El hijo perdido y el padre pródigo. Bien, el hijo pidió su herencia, se va, lo gasta todo, y como consecuencia de sus acciones, de una manera natural, cosechó su escarmiento, su dolor. Y esto es normal, que es un error que a veces los padres cometen. El chiquillo anda corriendo por aquí y por allá, rondón, se cae, se hizo 2, 3 raspadas, pero te había dicho que no anduvieras corriendo, y agarran al chiquillo y ¡pau, pau, pau, pau! No hay necesidad de eso. La misma caída que tuvo es ya el dolor. Entonces ahora yo voy a trabajar. ¿Te acuerdas que te he dicho que no debes andar corriendo cuando el piso esté mojado? Te he dicho que no corras cuando hay otros niños, cuando hay otros adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Así de que esas son consecuencias naturales que traen la vida del niño. Ahora, es muy importante que nosotros dejemos el curso de las consecuencias naturales. El padre del hijo, aquel perdido, el padre pródigo, quizás valoró la oportunidad de que su hijo aprendiera una lección más valiosa que el dinero. Le dio el dinero y lo dejó que se fuera. Y el hijo, cuando regresó, pues se encontró con que ahora tenía a su padre y supo cómo vivir la vida. El padre que deja a su hijo de 12 o 13 años, que lo traigan en el auto policial a casa porque lo pescaron robando en una tienda, está haciendo el uso del poder correctivo de las consecuencias naturales. Yo recuerdo que en una ocasión me llamó un chamaco, y no era mi hijo, era un chamaco. Oye, Naúl, estoy detenido en la preventiva. ¿Y por qué me hablas a mí? Miembro de la congregación. Bueno, era miembro de la congregación, ya no está aquí. Su mamá sigue con nosotros. Porque sé que si le hablo a mi mamá, sí me va a ir. Ah, ok. ¿Qué quieres? ¿Me puedes venir a sacar? Sí, ¿cómo no? Mañana. Y mandé a Ociel que lo sacara al día siguiente. ¿Te acuerdas, Ociel? Que durmiera ahí. Que durmiera, y le avisé a su mamá. Y le dije, tu hijo está en la preventiva, ni te preocupes, ahí déjalo, por favor. Porque a veces luego nosotros queremos ir a rescatarlos para que pobrecito de mi hijo, que sepa. Y así de que lo dejé una noche ahí el pobre chamaco, ¿verdad? Y sin cenar y toda la cosa, que se aguantara. Así de que
Es muy importante que nosotros dejemos que las consecuencias naturales den su efecto. El pequeño niño desobediente que está corriendo alrededor del piso de concreto que está roto y su mamá le dice que no, cuando se cae y está llorando, es su consecuencia natural a la desobediencia. Es el momento de la mamá de explicarle cuál es el propósito del escarmiento. Su propósito es enmendar una actitud del corazón, corregir una dirección en la que vayamos. Ese es el propósito, corregir la dirección. El proceso del dolor causado por sus acciones trae la atención para corregirse. Ahora, veamos las consecuencias estructuradas. Consecuencias estructuradas. Si no hay dolor natural y está en desobediencia, pasamos a consecuencias estructuradas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Estructurar consecuencias para recuperar la dirección del hijo. Bien, ¿tienen alguna pregunta, queja? ¿No hay preguntas? Muy bien, que Dios les bendiga, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana.